unidad de bienestar animal del MAG. ¿Cuándo? La otra semana, creo yo. Sí. La otra semana vamos a ir a ver la unidad de bienestar animal. Para los que se acaban de conectar, va a preguntar sobre qué van a hacer sobre la canasta básica. Bueno, la canasta básica hay que abordarla de diferentes vías. Una de esas, les contaba a quienes siguen todavía conectados, que es precisamente el estado de calamidad para poder reparar la carretera de Palín-Escuintla, porque ahí pasa el 51% del comercio de Guatemala. Y eso lo que sucede es que si hay una carretera destruida, aumenta muchísimo los costos de transporte y por lo tanto los productos aumentan de precio, sobre todo los de la canasta básica, y especialmente fuera de la ciudad. Entonces eso es importantísimo, que se repare esa carretera, puede impactar directamente en una reducción de los precios de la canasta básica. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay política social que el presidente, alguna ya la implementó y otra todavía está terminando de preparar para presentar próximamente, como por ejemplo el subsidio de la energía eléctrica, luego mantener estables los precios del gas y empezar a reducirlos, entre otras cosas, ¿verdad? Pero esa es una forma importante. Pero lo más, digamos, estructural es tratar de que avance en el Congreso la ley de competencia, ¿verdad? Si eso pasa, el mercado de Guatemala cambia completamente y ya va a responder mucho mejor a la interacción entre la oferta y la demanda, como debería funcionar, y los precios empiezan a ser más justos. Jacqueline Pineda pregunta, ¿por qué no han utilizado el presupuesto de este año en reparación de las carreteras? Porque no es suficiente. En realidad a nosotros nos toca utilizar el presupuesto que hay, que estaba pensado para la construcción de nueva infraestructura, para empezar a reparar la destrucción que dejaron los gobiernos del pasado. Entonces, yo les contaba hace un ratito, hace un par de años Yamatei y su Congreso aprobaron una ampliación de como 3,000 millones de quetzales supuestamente para reparación y mantenimiento de carreteras, y no utilizaron un centavo para eso, sino que todo se lo robaron para la campaña que perdieron. Y entonces ahora nos toca utilizar el dinero que teníamos pensado para la creación de nueva infraestructura para reparar el desastre que dejó esta gente. Entonces en realidad no es todavía dinero suficiente, sino que tenemos que invertir mucho para reparar las carreteras que dejaron en pésimo estado y nunca les dieron mantenimiento, y aparte para empezar a construir nueva infraestructura, caminos rurales, carreteras secundarias y carreteras incluso interdepartamentales. Piden si puedes repetir el correo que te pueden escribir. sa.perez@congreso.gov.gt. Y preguntan, ¿cuál es el temor que tienen por ser investigados de los actos de fraude que hicieron? Ningún temor ni ningún fraude. De hecho, yo lo que quiero es que me reconozcan como parte del proceso para poderme defender y demostrar que no cometimos ninguna ilegalidad. El que tiene temor es Freddy Orellana, que no ha presentado un solo caso, que no me permite tener defensa ni acceso al expediente, no me dice de qué me acusa, por qué me está acusando, quién me está acusando, cuáles son las pruebas. El que tiene miedo es Freddy Orellana, no soy yo. Yo de hecho estoy pidiendo desde hace meses acceso a la carpeta donde supuestamente tienen un caso en contra mía, en realidad donde tienen 10 casos en contra mía, ¿verdad? Supuestamente, pero no me dan acceso. Mi-B23 te pregunta si estás soltero. No. Bueno, no. William te pregunta por qué necesariamente tiene que ser estado de calamidad. Es un estado de excepción. Hay diferentes tipos de estados de excepción, ¿verdad? Estado de calamidad, puede ser de guerra, puede ser de muchos tipos, ¿verdad? Pero el estado de calamidad es porque en realidad permite agilizar los mecanismos de adquisiciones y porque hay una calamidad en la infraestructura del país, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. No es cualquier tipo de estado de excepción, ¿verdad? No se limitan todas las garantías constitucionales, no se limita la libertad de expresión, no se limita la libertad de acción, de movilidad, etcétera, sino que simplemente se agilizan los mecanismos para adquisición de la maquinaria, por ejemplo, que se necesita para reparar la carretera, que en condiciones normales, ahorita sin estado de calamidad, podría tardar 5 o 6 meses, ¿verdad? Pero necesitamos repararla de manera urgente. Juan Carlos te pregunta qué está pasando con Energuate. Sus precios siguen aumentando y el gobierno no hace nada. Ese lo vamos a revisar. No hemos visto el tema de Energuate, pero regularmente hay muchas quejas. Yo mandé a pedir ayer, creo yo, las empresas que más denuncias tienen con Diaco. Y yo me recuerdo que hace unos años Energuate y EXA siempre salían entre las primeras. Entonces vamos a revisar ese tema y les cuento. ¿Qué más? Claubi te pregunta, ¿deberían de fiscalizar CODISRA? El coordinador utiliza los recursos del Estado para uso personal. Eso es importante que nos lo cuenten. Vamos a averiguar sobre este tema de CODISRA. Ok, muchas gracias, Claudia. ¿Qué más? Estamos viendo. Por ahí alguien preguntó, ¿cuándo va a estar lista la carretera de Palín-Escuintla?
La tienen que sacar, si se aprueba el estado de calamidad, la pueden sacar en lo que proyectó el ministro de Comunicaciones hace, ¿cuándo fue que dio declaraciones? Dijo hace como 2 semanas que se podía sacar en 2 meses, mes y medio más o menos. ¿Qué más? De todas formas vamos a confirmar ese dato. ¿Todas las bancadas tienen obligación de fiscalizar? Pregunta Alex. Pues todos los diputados y diputadas tienen el derecho y la responsabilidad, diría yo, de fiscalizar, ¿verdad? Hay algunas restricciones, ¿verdad? Hay algunas instituciones donde no se puede fiscalizar autoridades que son electas con el voto popular, como los alcaldes, por ejemplo. Pero sí los consejos municipales o cualquier otro tipo de institución que tenga negocios con el Estado, dice la ley, ¿verdad? Pero es cualquiera que maneje recursos públicos o que intervenga en acciones políticas. Mi pollito 109 pregunta, señor diputado, con relación a la portuaria Santo Tomás de Castilla, ¿qué pasará? ¿Se va a privatizar? No está en los planes para nada privatizar nada. De hecho, se pueden hacer intervenciones desde el Ejecutivo con el objetivo de rescatar lo público, ¿verdad? Guatemala tiene muy pocas empresas públicas y necesitamos empezar a que sean mucho más eficientes, ¿verdad? Pero no, la portuaria no está pensada a ser privatizada para nada. René pregunta, ¿cómo va con lo del aumento de jubilados? Bueno, lo preguntaban hace un rato, pero eso está dentro de la ampliación presupuestaria que presentó el ministro de Finanzas y que tiene que ser discutida en el Pleno del Congreso. Entonces, cuando se apruebe esa ampliación, entonces se puede tener ya dinero, techos presupuestarios se llama en realidad, porque no es que estemos pidiendo más dinero, sino que ya se recaudó, pero no se puede utilizar para los jubilados. Te preguntan que cómo va la acción del Ministerio de Comunicaciones, si ya resolvieron de las personas contratadas que tenían dobles funciones. Están haciendo una limpia completa en el Ministerio de Comunicaciones. El ministerio es enorme, ¿verdad? Entonces les está llevando un poco de tiempo, pero ya van bastante avanzados. Yo no sé si sabían, pero el Ministerio de Comunicaciones ve telecomunicaciones, transporte, ve correos de Guatemala, ve de todo. Es gigantesco ese ministerio. Entonces, administrativamente es un reto porque hay muchas unidades ejecutoras, hay mucho personal y además ese sí era un botín de corrupción de los gobiernos del pasado. Ahí es donde llenaban de plazas fantasma, de plazas con compromisos con financistas, a veces con diputados, y se llenaban de proyectos que en realidad nunca construían, ¿verdad? Decían que iban a hacer remozamiento de una carretera, que es hacer como limpieza y dejarla bien, y nunca lo hacían. ¿Y quién revisaba eso, verdad? No pasaba. Entonces el Ministerio de Comunicaciones está en un proceso de limpia ahorita mientras atiende una emergencia, ¿verdad? Entonces es un reto enorme. David pregunta, ¿es cierto que se quieren aumentar el salario? No, para nada. Esa no es una propuesta nuestra. Beca Terrechino pregunta, ¿por qué no fiscalizan a la MUNI de Guatemala? Sí hay un proceso de fiscalización, pero si hay algún tema en particular que les interesa que podamos ponerle atención, igual cuéntenme, ¿verdad? Y le entramos. Yo, por lo que tengo yo permanentemente como un tema importante desde la MUNI de Guate es el acceso a agua, y yo creo que ese tema sí le vamos a meter un poco más de intensidad. Luis Emilio Ahmad pregunta, ¿por qué no consideran a los mareros terroristas? Bueno, no a todos los mareros podemos considerar terroristas. Seguramente hay algunos terroristas que son mareros, pero no todos los mareros necesariamente van a ser terroristas. Pero bueno, hay una iniciativa de ley, de hecho, de ese tema, que se está discutiendo en varias comisiones, y yo les cuento cómo va avanzando esa discusión. Andrea González pregunta, ¿por qué no se prepararon para todos los eventos en lugar de solicitar estado de calamidad? De hecho, el estado de calamidad nos va a servir para prepararnos para la temporada más fuerte de lluvias. Ahorita hubo un evento atípico climático que provocó una destrucción fuerte en una carretera que no le dieron mantenimiento y que la destruyeron porque se robaban el dinero que iba para eso. Pero este estado de calamidad lo que nos permite es también prepararnos desde varios ministerios para la etapa más fuerte de lluvias, ¿verdad? Que ya pronto va a venir. Por ejemplo, cuando haya inundaciones, que el MAGA tenga capacidad de atender a las familias en pobreza o pobreza extrema que pierdan sus cosechas, que Conred pueda tener los albergues preparados para las familias que pierdan sus viviendas o que se les inunden sus viviendas, para poder tener maquinaria lista para reparar carreteras cuando haya deslizamientos o cuando haya destrucciones como la de Palín-Escuintle. Entonces, este estado de calamidad en realidad sí permite agilizar los mecanismos para prepararnos para la etapa más fuerte de lluvias, que no es ahorita. Alejandra Toledo pregunta, ¿los diputados pueden fiscalizar a los alcaldes?
A los alcaldes no, al consejo municipal sí, a las direcciones que tienen las municipalidades sí, pero a los alcaldes no, porque son funcionarios que fueron electos con el voto popular. Entonces hay una restricción para hacer eso. Le podemos hacer invitaciones, por ejemplo, a los alcaldes para que nos cuenten sobre algún problema y si tienen voluntad política lo pueden hacer, pero si hay una restricción del Congreso hacia autoridades electas. Por eso tampoco puede un diputado, por ejemplo, citar al presidente o a la vicepresidenta, o no puedo yo citar a otro diputado, porque son personas que son electas por el voto popular, ¿verdad? WPC Vargas dice, ahora tampoco ya no es ajuste, sino techo presupuestario. Yo creo que no hay que perderse sobre la palabra, ¿verdad? Yo he visto que hay algunos diputados que hacen un gran debate sobre si es reajuste, si es readecuación, si es ampliación, si es aumento del techo. Pónganle la etiqueta que quieran, pero se los voy a explicar muy simple. El gobierno empezó a atacar mecanismos de corrupción y empezó a volverse más eficiente, y lo que sucedió es que ahorita hubo un aumento en la recaudación de los ingresos. Entonces tenemos un montón de dinero ahí que si el Congreso no autoriza que se pueda utilizar ese dinero, se queda ahí y se pierde. Entonces lo que necesitamos, ustedes le pueden decir reajuste del techo, le pueden decir ampliación, le pueden decir readecuación, como prefieran, ¿verdad? Todas esas son correctas, pero lo que necesitamos es que ese dinero se pueda utilizar en beneficio de la población y que no esté ahí acumulado, ¿verdad? Sino que solo generando intereses para los bancos. Entonces se necesita que el Congreso apruebe este reajuste, o como le quieran llamar. Vale, pregunta, ¿y la última propuesta de ley? Supongo que, ¿cuál fue la última propuesta de ley? No sé. ¿Cuál de todas? ¿De la bancada Semilla o de quién? De la bancada Semilla. No recuerdo cuál fue la última que presentamos. No me recuerdo. Tal vez no recuerda, vale. ¿Qué más? ¿Cómo pueden bajar el precio de los combustibles? Ese sí es muy difícil. Muy pocos países en el mundo pueden tener incidencia sobre el precio de los combustibles, porque depende del petróleo, del precio del petróleo internacional, que es un cartel internacional. Entonces hay muy pocas empresas, de hecho son pocas, incluso algunas son familias, que controlan el petróleo a nivel mundial y le ponen el precio que quieren. A veces lo hacen por razones políticas, ¿verdad? Para presionar algún interés. Ahorita hay una guerra que está en Ucrania y Rusia, y están varios países involucrados, y eso también afecta el precio del petróleo. Entonces Guatemala realmente tiene muy poca incidencia sobre el precio de la gasolina. Hay algo que se podría hacer, y es que hay 4 o 5 empresas nada más en Guatemala que importan el petróleo y después lo distribuyen como gasolina. Esas 4 o 5, mi intuición es que se ponen de acuerdo para cobrar un precio más alto del que deberían, y después resulta que es más caro para todo el mundo. Entonces, competencia, ¿verdad? Porque si hay ley de competencia, hay un instrumento que nos permite revisar si efectivamente están subiendo los precios artificialmente, y eso permitiría tener mecanismos para que bajen. Emanuel Alvisures te pregunta, ¿algún lugar para becas universitarias? En CGPlan pueden revisar. CGPlan creo que tiene un portal ahora para todas las becas que hay, y hace ferias de becas eventualmente. Entonces pueden ir a revisar a CGPlan. Esto es más acusación, pero dice, se robaron 200 millones en 24 horas con su estado de calamidad. No, para nada, pero tal vez nos puede explicar mejor, y así yo podría dar una explicación sobre ese tema. Además, el estado de calamidad todavía no ha sido ratificado por el Congreso. También Reiner pregunta, ¿por qué quieren cobrar las remesas? No, es un tema que nosotros habíamos propuesto para nada. Bordados de Guatemala te pregunta, ¿qué está pasando con la SAT? ¿Van a apoyar la persecución que están haciendo a las personas? Pues podemos revisar la SAT. La verdad es que la SAT no es una institución que pertenezca al gobierno central, es una institución autónoma, pero podemos revisar, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? No tenía yo información sobre ese tema, pero vamos a revisar. Keila Pineda te pregunta, ¿por qué no se hace nada contra la ministra de Educación anterior, que fue más corrupta que llamativa? Hubo denuncias, y de hecho están haciendo revisiones sobre lo que pasó con el seguro médico. Entonces han recibido, entiendo yo, algunas denuncias, y algo estarán preparando sobre ese tema, pero sí seguramente le van a entrar a la ministra de Educación anterior. Que además había rumores, yo me recuerdo que había un chisme sobre que iba a ser candidata presidencial, fíjense. ¿Quién? Primicia. Juliancito Polanco pregunta, ¿qué pasó con los precios de las medicinas?
Pues los precios de las medicinas responden a un cartel, ¿verdad? Sobre todo las cadenas farmacéuticas más grandes, lo que hacen es que en lugar de competir por el precio entre ellas, se ponen de acuerdo para cobrar el precio más alto que pueden. Entonces hay que ver cómo se ataca. Nosotros presentamos una iniciativa de ley de farmacias públicas que lo que hace es meter competencia al mercado para poder bajar los precios. Y si las grandes cadenas de farmacias quieren seguir cobrando 300% más del precio que deberían cobrar, pues lo pueden seguir haciendo, pero la gente podría tener acceso a medicinas baratas con precios justos. Esa iniciativa está en la Comisión de Salud y no hay modo que avance, entonces vamos a intentar hacerla avanzar en esa comisión. Leoncito te pregunta que más bien te afirma que hay una iniciativa de Semilla de subir sueldos a los diputados. No, no hay ninguna iniciativa de Semilla de subir sueldos a los diputados para nada. Nosotros no apoyamos ese tema. Preguntan cómo te pueden contactar, si puedes repetir otra vez el correo, por favor. El correo es saperez@congreso.gov.gt. Va. ¿Qué más? Te lo respondemos un par más y después ya. Algunos te siguen preguntando si ya se olvidó la ley de competencia. No, para nada. Ahí está en la Comisión de Economía. Lo que pasa es que la Comisión de Economía no la transmiten en vivo como otras comisiones de trabajo, pero casi que cada 15 días tenemos sesión de la Comisión de Economía y ahí se discuten enmiendas de la ley de competencia. Yo les contaba hace un rato que estamos calculando que en agosto, más o menos, cuando ya regresemos al periodo ordinario de sesiones del Congreso, podemos continuar avanzando con la ley de competencia. Super Neri 4 pregunta, ¿y qué pasó con el búnker? Ya no se oyó nada. Yo mandé a pedir, la denuncia la presentamos una denuncia en el Ministerio Público, presentamos una denuncia en la Contraloría General de Cuentas y estamos todavía recibiendo algunos informes de todas las instituciones que tenían que dar un dictamen favorable para que se modificara el patrimonio, que es el Congreso, ¿verdad? De hecho, todas las que hemos recibido hasta el momento nos ha parecido que no tenían autorización para hacer eso. Así que pues yo espero que cuando ya cambien las autoridades del Ministerio Público eso avance rápido y pueda llegarle la justicia a Alan. Que era una caleta, ¿verdad? No era un búnker. Eso para tenerlo claro. Velvet Ariana pregunta si tendremos aire acondicionado y gradas este año en el aeropuerto. Bueno, hay aire acondicionado que ya empezó a funcionar en algunas zonas del aeropuerto. Y lo de las gradas, el problema que tienen es que lo judicializaron. Eso significa que se presentaron denuncias y en lo que hacen la investigación no lo puede tocar nadie. Así que es un problema más bien del sistema de justicia, no tanto del gobierno. Pero ya hay una acción muy clara de parte del presidente, el Ministerio de Comunicaciones, de varias instituciones públicas para intervenir en el aeropuerto y que pueda tener soluciones prontas, ¿verdad? De hecho, el presidente anunció que iba a hacer una alianza público-privada para el aeropuerto, que creo que hay que explicar mejor porque en realidad lo que va a hacer es una empresa de capital mixto, público y privado, pero con control del Estado para poder reparar el aeropuerto y empezar a dejarlo como debe ser. Pero por el momento, pues yo ya vi que hay aire acondicionado en algunos lugares. Lucy se siente bien, pregunta, ¿es cierto que piensan poner estado de sitio mañana o son rumores? No, estado de sitio no, estado de calamidad, que es una figura que permite la Ley de Orden Público y la Constitución para agilizar las adquisiciones, los procesos de adquisición, en esta ocasión específicamente para poder reparar algunas carreteras, especialmente la de Palín-Escuintla, que es vital para la economía guatemalteca y para la movilidad de las personas, ¿verdad? Entre otras cosas que nos van a permitir prepararnos para la etapa más fuerte de lluvias. Entonces, no, estado de sitio no, eso no está pasando. Lobo 502 dice, ¿para cuándo van a quitar a los corruptos del Congreso para que trabajen por Guatemala? Bueno, eso va a tener que pasar en los próximos procesos electorales y tener una mayoría de gente pues más decente. Ya las últimas preguntas. Últimas preguntas. Te preguntan qué se puede hacer para mejorar los empleos. Para mejorar los empleos. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden hacer para eso, ¿verdad? Pero yo creo que un mensaje importante es que el gobierno no lo encabecen corruptos y criminales, ¿verdad? De hecho, los primeros semanas del gobierno de Bernardo
hubo una invitación de parte de muchas empresas grandes de Estados Unidos que vieron condiciones mucho más favorables para traer inversión hacia Guatemala. Entonces, si hay más inversión en Guatemala y hay mejores condiciones en el mercado y hay un mejor clima de negocios, pues viene más inversión y por lo tanto aumenta el empleo. De ahí empezar a generar condiciones de mejorar la educación, de mejorar la salud, de mejorar la infraestructura y sobre todo hay un programa que se está preparando. Yo no estoy seguro si todavía va a salir este año o va a salir el próximo año para acceso a crédito para nuevos emprendimientos y micro, pequeñas y medianas empresas. Las MIPYMES y sobre todo nuevos emprendimientos, una de las grandes barreras que tienen para iniciar proyectos es el acceso a financiamiento, que es carísimo, ¿verdad? Entonces va a haber un programa de subsidios para créditos baratos y seguimiento y capacitaciones técnicas para nuevos emprendimientos, entre otras cosas, ¿verdad? Si hay más empresas, hay más trabajo, si hay mejores condiciones de democracia y gobernabilidad, hay más trabajo y así. Aaron Sican te pregunta, ¿para cuándo le quitarán la autorización de cobro de pasaje doble en los buses del interior? A ese tema no lo habíamos visto, pero lo podemos revisar desde el Ministerio de Comunicaciones. Están cobrando pasaje doble. Pasaje doble. ¿En qué departamento será? A ver. A que nos cuente, por favor. Doble. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Alejandra Jacobo pregunta, ¿quién puede fiscalizar el organismo judicial? Depende. El Congreso podría, sobre todo solo en la parte administrativa, ¿verdad? En la parte de recursos, pero el organismo judicial es un poder del Estado distinto. Entonces no se puede intervenir ahí. Por ejemplo, los procesos judiciales nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ¿verdad? Pero este año hay elección de nuevas autoridades en el sistema de justicia y eso sí lo elige el Congreso. Rafa Escobar, 2024, te pregunta, ¿ya no les pagan la comida a los diputados en el Congreso? No, eso lo quitamos nosotros. Ya no hay comida en las sesiones de jefes de bloque, ya no hay en el pleno, la junta directiva creo que tampoco ya no, entonces quitaron eso. Ese Duarte 0 te pregunta, con la violencia en las calles, ¿qué acciones tomarán? ¿Se necesita persecución activa contra pandillas? Sí, de acuerdo. Yo les invito a que puedan ver en las redes del Ministerio de Gobernación, se los digo porque salió hoy, yo no lo tengo ahorita de memoria, no lo tengo tan fresco, pero el Ministerio de Gobernación sacó hoy un plan específicamente para explicar más o menos los detalles de cómo están combatiendo el crimen. Entonces, les diría que si pueden ir a revisar, disculpen que yo no me recuerdo ahorita al 100%, pero ahí está en la página, en las redes del Ministerio de Gobernación. Estamos. Bueno, mañana tenemos sesión plenaria en el Congreso. Esperamos poder tener apoyos suficientes para poder aprobar el estado de calamidad y poder tener los mecanismos necesarios para reparar la carretera de Palín-Escuintla y prepararnos bien para la época de lluvias. Yo les diría que va a ser importante que le puedan poner atención a la sesión del Congreso, ver qué diputados se posicionan a favor o en contra. Va a haber algunos que van a dar excusas diciendo que no les avisamos, que no les contamos, y lo más seguro es que eso es lo que quieren, son negocios de corrupción que no les vamos a dar. Entonces, solo para que pongan atención a los argumentos y ver qué diputados sí nos ayudan para reparar esta calamidad que tiene las carreteras y la infraestructura en el país y quienes no. Así que bueno, qué gusto saludarles. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.